Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Buen día a todos. Bien, pongámonos cómodos. Vamos a continuar con nuestra clase y entramos al tema correspondiente a resistencia de diseño, toda vez que habíamos visto ya la naturaleza de las áreas gruesas, áreas netas y áreas efectivas, ¿no? Entonces, pongan como título resistencia de diseño. Recordando la ecuación en donde se plasmaba la filosofía de diseño mediante el método LRFD, que era la ecuación 1,3. Veamos la ecuación, que es lo que decía la ecuación, que phi por Rn, ¿no? Todo ese producto se conoce como resistencia de diseño, tiene que ser mayor o igual, ¿sí?, a la sumatoria de las cargas afectadas por unos factores de mayoración. Eso es lo que en definitiva expresa esta ecuación 1,3 desde el punto de vista filosófico, ¿no? Que las resistencias tienen que ser mayores a las cargas, en definitiva, ¿no? Bien, eh, si aplicamos la ecuación 2,1 y la 2,2 que habíamos visto a esta 1,3, entonces no, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Phi por T sub n, ¿no?, tiene que ser mayor o igual a T sub U. ¿Se acuerdan que había las cargas mayoradas se conocían como U, si se recuerdan, en donde phi es el factor de reducción de resistencia, que es 0,9 según el cuadrito que vimos, ¿se acuerdan? Vimos el cuadrito de los factores de seguridad y los factores phi, y 0,75 para el estado límite de fractura, ¿no? Eso está consignado en esa tablita. T sub n es la resistencia nominal de un elemento a tensión y phi T sub n es la resistencia de diseño, ¿no? Y TU es la carga última, la carga factorada, resistencia requerida también se la conoce o también le podemos decir mayorada, ¿no? Bien, en dos palabras hemos venido ya nosotros diciendo que a esta parte de la ecuación la conocemos como capacidad. A esto lo conocemos como capacidad y a esto lo conocemos como demanda, ¿no? Entonces tenemos demanda-capacidad, de tal suerte que la capacidad tiene que ser mayor a la demanda, ¿no? No puede ser lo contrario, si no la estructura no es resistente o no es segura. Bien, eso en cuanto a recuerdo de los primeros estados límites. Entonces, para fluencia habíamos visto ya nosotros que la ecuación es esta de aquí, la ecuación 211A, y para fractura la ecuación es esta. ¿Cuál escogemos de esas dos ecuaciones cuando calculemos el valor menor, ¿no? Que será por la resistencia de diseño de un elemento o una conexión. Bien, vuelvo a repetir, para fluencia es phi t sub n igual a phi por fy por el área gruesa, o a su vez esto es igual a 0,9 fy área gruesa. Y para fractura, phi t sub n es igual a phi por fu y por el área efectiva. A su vez, esto es igual a 0,75 fu por el área efectiva, ¿no? Estado límite de fluencia la primera, estado límite de fractura. Cuando tengamos las dos presentes, ¿cuál de las dos es la que vamos a adoptar como resistencia de diseño? La que nos dé el menor valor de esas dos ecuaciones. Aquí nos está advirtiendo que el libro de McCormack,
phi t sub n, que es igual a t sub u en el límite, el libro usa P sub U en vez de T sub U, es lo mismo, ¿no? Es una carga axial, que en este caso es de tensión, porque estamos viendo tensión. Después será compresión, ¿no? Muy bien, punto aparte. La resistencia admisible a la tensión por el método ASD, coma, la resistencia admisible. Cuando es por el método LRFD, la resistencia no se conoce como resistencia admisible, sino como resistencia de diseño y es phi t sub n. Por el método ASD, la resistencia se conoce como resistencia admisible y es igual a T sub n sobre omega, ¿no? Y se determina de la siguiente manera. Asimismo, para el estado límite de fluencia, esta es la ecuación, perdón, para el estado límite de fluencia, esta es la ecuación, T sub n sobre omega igual, vamos a ver, a Fy por Ag, que era igual al valor de T sub n, ya lo vimos, ¿no? Valor de T sub n, como dice aquí, miren, T sub n es Fy por Ag, ¿no? Y phi se le afecta a phi. Acá no hay phi. Entonces, Fy por Ag dividido para omega. Y omega vale 1,67 para el estado límite de fluencia. Y para el estado límite de fractura, la ecuación es esta. T sub n sobre omega es igual a Fu por Ae, que era lo que decía acá en la ecuación por el RFD, ¿no? Ahí está, Fu por Ae, solo que acá se afectaba por phi, ahora se divide para omega t. Y omega t es 2 para el estado límite de fractura, ¿no? Bien, ahí entonces tenemos las ecuaciones para los dos estados límite para ambos métodos, ¿no? Para el método LRFD, este método de aquí es LRFD, y para el método AS. Muy bien, si tienen alguna duda me la hacen saber, por favor. Bien, vamos a ver un ejemplo un poco ya más integral, en este caso de cálculo de la resistencia de diseño. Ejemplo 2.5. Determinar la resistencia de diseño a la tensión por el método LRFD y, coma, la resistencia admisible a la tensión por ASD. Cierre paréntesis. Para la W12 por 58, para la W12 por 58 del ejemplo 2.3, coma, con dos líneas de pernos de 3/4 de pulgada de diámetro en cada ala, coma, usando acero A572 grados 50. Dos puntos seguidos, con FY 50 KSI y FU 65 KSI. Muy bien, ese es el enunciado, ¿no? Entonces nos piden que determinemos cuánto será la resistencia de diseño, ¿no? Entonces, el elemento que nos ocupa es el W12 por 58, que está unido a otro elemento que no nos interesa, pero vamos a ilustrarlo, que tendría aquí una fuerza aquí, ¿no? Y el elemento 12 por 58 tiene una sola fuerza de tensión, que sería aquí, ¿no? Entonces, está unido a este otro elemento
que, que no sabemos qué elemento es y no nos interesa, mediante pernos, ¿sí? Mediante tornillos. Aquí están los tornillos, los voy a señalar. Vamos a hacer un poquito de más grosor. Así. Tenemos cuatro tornillos en el ala superior y cuatro tornillos en el ala inferior, ¿no? La longitud entre el primer tornillo y el último es 9 pulgadas, ¿no? Aquí está, ¿no? 9 pulgadas. Esto es L. Esto es L, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más dice? Que se trata de una W12 por 58. Vamos a remarcar la sección. Tenemos el ala superior aquí, ala superior, ala inferior, alma. Entonces, 12 por 58 significa 12,25 de peralte o de altura de la viga, como está aquí, 12,25. El ancho del ala TF es 10 pulgadas. Esto podemos ir a la tabla 1.1 para ver todas estas dimensiones, ¿no? De manera correcta. Mm, ¿Qué más necesitamos? Necesitamos saber el espesor. Ah, acá está tabla 1.1, ¿no? De la tabla 1.1, aquí, ahí tenemos las dimensiones, ¿no? Entonces le decía que el espesor del ala es 0,64. Si usted quiere, acótelo aquí mismo en el grafiquito. Aquí, esto de aquí es 0,64. 0,64 pulgadas, ¿no? Ok. Tanto el ala superior como el ala inferior, ¿no? Este también es, perdón, este también es 0,64, ¿no? Muy bien, ahí está. Bien. Usted me preguntará, ¿y por qué no tenemos el espesor del alma? No nos interesa porque no hay ninguna conexión en el alma, solo en las alas, ¿no? En las alas. Y aquí también vamos a ilustrar los pernos. Pongámosle otro color a esos pernos. Este de aquí, un perno de este lado, otro perno de este lado, un perno de este lado y otro perno de este lado, ¿no? Bien, en el ejemplo 2.3 habíamos visto nosotros que necesitamos el valor de X barra para esta W12 por 58, la cual no existe en la tabla 1.1 para la 12 por 58. Sin embargo, sí existe en la tabla correspondiente a la WT, creo que es la 1.8 la tabla, que es para la mitad. WT sería la mitad de esta W12 por 58 que corresponde a una 6 por 29. Y ahí sí encontramos en esa tabla el valor de X barra que es 103, ¿no? Solo para recordar. Pues bien, el área gruesa de esta sección, esa sí está en la tabla 1.1 y corresponde a 17 pulgadas, ¿no? Como ya vimos, el ancho BF es 10 pulgadas. Muy bien. Entonces con eso, esa información, vamos a hacer los cálculos respectivos. Lo primero por LRFD, ¿no? Vamos primero por LRFD. Entonces, la ecuación que habíamos visto hace un rato para fluencia es esta, ¿no? Esta ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que dice esa ecuación? Que la resistencia phi t sub n es igual a 0,9, ¿sí? Por Fy, como dice que es grado 50, 50 KSI,
Y por el área gruesa ya también la tenemos aquí, que es 17 pulgadas. Ese cálculo es uno de los más rápidos, ¿no? ¿Cuánto nos da la resistencia de diseño? 765 kips. ¿De acuerdo? Ya tenemos el primer estado límite, ¿no? ¿Cuánto resiste por ese estado límite esa conexión que está allí, ¿no? Muy bien, vamos ahora por el estado límite de fractura. Vamos por fractura. La ecuación es esta de aquí. ¿Qué dice la ecuación? Que es phi t sub n igual a 0,75 FU por área efectiva. FU sí conocemos que es 65, área efectiva no la conocemos. Entonces, habíamos visto nosotros en la naturaleza de las áreas que esto es igual, ¿no? Perdón, que el área efectiva es igual U por área neta. Y área neta se la obtiene con esta ecuación de acá, ¿no? Área neta se la obtiene con esta ecuación que ya todos las conocemos para pernos alineados, ¿no? Porque estos serían pernos alineados, no están en zigzag en su distribución. Si usted quiere, para tener una idea mucho más clara del asunto de la conexión, podemos verla en planta, ¿no? En planta sería así. Ah, aquí estaría el alma. Este es el alma. ¿Sí? Y aquí estarían los tornillos. Entonces aquí está un tornillo. Ponerlo por allí. Aquí estaría el otro tornillo. Por aquí estaría el otro tornillo. Son cuatro, ¿no? De un lado del ala y del otro del lado del ala. Esto tanto en el ala superior como en el ala inferior, ¿no? ¿Ok? Bien. Eh, Área neta, ¿no? Es igual al área gruesa menos número de pernos por diámetro más holgura y por el espesor donde están conectados esos pernos o donde están hechos los orificios. El perno que vamos a usar es de 3/4 de pulgada y la holgura ya sabemos que es un octavo, ¿no? Y el espesor es 0,64. Muy bien, podemos calcular aquí. Está hecho, resuelto el ejercicio, pero vamos a calcular aquí el área neta, ¿no? Vamos a recordar. Área, área neta es igual. Área gruesa, que son 17 pulgadas cuadradas, 17 pulgadas cuadradas, menos, ¿cuántos pernos serían los que tenemos que restar, jóvenes? ¿Cuántos pernos? Si yo trato de pasar por aquí un corte, tendría que ser por la conexión. Sí, ¿no? Caramba, ponerle otro color. Por cualquier parte de la conexión. Si yo paso por ahí un corte, vamos a ponerle, este es el corte A. Y entonces el corte A sería este que está aquí, pues, ¿no? Corte A. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuántos pernos tengo que restar, jóvenes? Serían cuatro. Cuatro, ¿no? Serían dos por dos, ¿no? ¿Sí? Dos en el ala superior y dos en el ala inferior, como se ve aquí la sección, ¿no? Entonces, dos por dos, cuatro, que multiplica a 3/4 de pulgada más un octavo de la holgura, ¿no? Y por el espesor, ¿cuánto es?
0,64. Entonces, esto nos daría ¿cuánto? Deme el cálculo, por favor. ¿Cuánto es? 15,72. 15,72 pulgadas cuadradas, ¿no? Muy bien. Ese es el área neta, ¿no? El área neta. Perfecto, ¿no? Ya puedo borrar esto. Vamos a continuar en la siguiente página. Esos son los cálculos que están aquí, ¿no? No, 14,76 era. No sé por qué le salió 15. 14,76 área neta. Bien, en el ejemplo 2.3, ¿no? Porque habla del ejemplo 2.3, nosotros habíamos calculado, ya no tenemos para qué estar haciendo los cálculos si ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, del ejemplo 2.3, el valor de U es 0,9, ¿no? Para esa conexión. Por consiguiente, el área efectiva sería igual a 0,9 por 14,76, 13,28 pulgadas cuadradas. Ahora sí ya tenemos el área efectiva, podemos calcular la resistencia por fractura, ¿no? Que es 0,75 FU y por el área efectiva 13,28. Esto nos da 647,40. Por lo tanto, ahora tenemos dos valores. Un valor fue 765, que lo voy a colocar aquí. Entonces, por fluencia tengo pi t sub n 765 kips, ¿no? Y por fractura tengo un valor de ¿cuánto? 647,40, ¿no? ¿Cuál será el valor de la resistencia, jóvenes? ¿Cuál será el valor de la resistencia? El valor menor de esos dos, ¿no? 647,4 kips. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí, jóvenes? ¿Alguna duda? Eso es lo que resistirá, ¿no? De acuerdo a esos valores, el elemento nunca llegará a fluir, ¿no? Porque antes se romperá, ¿no? Antes se romperá o se fracturará más bien. Se fracturará en la conexión, ¿no? Muy bien. Por el método de ASD, aquí tenemos los cálculos, entonces, perdón, por fluencia tenemos phi sobre omega, sería 50 por el área gruesa, es decir, FY por área gruesa y dividido por omega, que es 1,67, tenemos 508,98. Y por fractura, FU por el área efectiva, que es 13,28, que lo calculamos, dividido por omega, que es 2, 4,31. Por lo tanto, la resistencia por este método será esta de aquí, ¿no? 431,6, ¿no? Dos métodos, ¿no? Son métodos. Ahí no se pueden comparar, ¿no?
Aquí no hay comparación entre este valor y este valor, cuál de los dos escogemos, ¿no? Sino que son métodos. ¿Cuál método usted escoge para diseñarlo? O le pueden imponer el método. Le dicen, bueno, quiero que este cálculo, este diseño me lo haga por el método ASD. Ah, ok. Entonces usted escoge ese método para diseñar. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, hasta allí? ¿Consultas? Vamos al ejercicio 2.6. Determinar la resistencia de diseño a la tensión, asimismo por LRFD y ASD, para la placa de 1 por 6 pulgadas del ejemplo 2.4. Punto seguido, FY 50 KSI y FU 65 KSI utilice para los cálculos, ¿no? Muy bien, este es más sencillo porque eran dos placas, ¿se recuerdan ustedes? Era una placa grande, digamos así, y luego teníamos una placa más pequeña que estaba conectada, así, ¿no? Esta era la placa de 1 por 6, perdón, de 1, sí, 1 por 6, ¿no? Donde esto serían las 6 pulgadas, este ancho sería 6 pulgadas, y el espesor T, a ponerle aquí T igual a 1 pulgada, ¿no? Y estaba conectado ¿se recuerdan ustedes? Mediante soldaduras longitudinales, ¿no? Sí, así estaba soldado aquí. Y esta longitud de la soldadura, me parece que era 8 pulgadas. ¿Se recuerdan ustedes? Confírmenme, por favor. Esto me parece que era 8 pulgadas, ¿no? Bien. Ahora nos piden, perdón, que calculemos la resistencia. ¿Cuánto resistirá esa conexión, ¿no? Cuando le pongamos una fuerza de tensión aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Bien, vamos por el método LRFD. Estado límite de fluencia, ¿no? Φt sub n igual a 0,9 por Fy vale 50 KSI, y el área gruesa que habíamos calculado ya en el ejemplo 2.4, ¿no? El área gruesa es 6 pulgadas, ¿no? Porque, recuerden ustedes, es pasar un corte, una sección fuera de la conexión que sería por aquí, ¿sí? Solo para recordarnos esto, que sería el corte BB, y entonces el corte BB correspondería, pues, a esto, ¿no? Ahí, donde este ancho, esto es 6 pulgadas y esto es esto es 1 pulgada y esto es 6 pulgadas. Todo el área gruesa de esto sería igual a 6 por 1 igual 6 pulgadas cuadradas. Si yo paso de una vez, ya que estamos colocando secciones, paso una sección por la conexión, por aquí. Este sería el corte AA. Y entonces, en el corte AA, esto es corte BB. Y para el corte A, el área neta
área neta es igual a ¿cuánto? Habíamos visto en el ejemplo 2,4 pues que es igual al área gruesa, toda vez, póngale ahí, ya que no hay orificio, orificios o pernos, ¿no? No hay orificios o pernos, por lo tanto, el área neta es igual al área gruesa, ¿no? Pero el concepto es que es en la conexión, ¿no? El área en la conexión. Ok. Entonces, habíamos calculado también el área efectiva, ¿sí? En el ejemplo 2,4 el área efectiva era igual. ¿Se recuerdan ustedes? Era 0,75, ¿no? 0,75 el valor de U, ¿sí? 0,75 por 6, que es el área neta, esto era igual a 4,5 pulgadas cuadradas. El valor de U, el valor de U aquí era, valor de U, perdón, U fue 0,75 de uno de los casos. No recuerdo en este momento cuál caso fue, cuando se empalman placas con soldaduras longitudinales, se hace la relación entre el ancho y la longitud de la soldadura, ¿no? Y nos daba el caso 0,75. Ok, entonces ya teníamos esos datos, ahora sí calculemos por fractura. Esto da 270 por fluencia. Y por fractura sería 0,75 FU y por el área efectiva 2,19. Entonces, ¿cuál está controlando el diseño de la conexión? El estado límite de fractura, ¿no? Fractura. Ahí está, ¿no? Y vamos por el método ASD por fluencia. Primero, 50, perdón, FY por área gruesa. 50 por 6 dividido para omega, que es 1,67. Este es el valor por fluencia. Por fractura sería FU por el área efectiva y dividido para omega, que es 2,146. Por lo tanto, el valor de la resistencia de la conexión por ASD sería también por fractura, ¿no? También por fractura. Ahí están los dos métodos y los dos valores. Preguntas hasta allí, jóvenes, dudas, consultas. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, vamos a ver entonces si no tienen ninguna consulta. Una vez que hemos visto los dos primeros estados límites, que son el estado límite de fluencia y el estado límite de fractura, vamos a ver un tercer estado límite que se puede producir o generar en una conexión atornillada, ¿no? Que es el bloque de cortante. Se pongan como título resistencia de diseño de miembros a tensión considerando el bloque de cortante. Veamos primero la parte teórica, el fundamento teórico, y después vamos a ver eh, esos grafiquitos que es donde se presentan o cómo se forma el bloque de cortante, ¿no? Pongan punto aparte. Las resistencias de diseño LRFD y permisible ASD de los miembros a tensión, coma, no siempre están controladas por dos puntos seguidos. La afluencia a la tensión, coma, la fractura a la tensión, coma, o por la resistencia de los tornillos o las soldaduras
¿sí? Ojo, ¿no? Estos son otros estados límites, ¿no? La resistencia de los tornillos o las soldaduras con que se conectan. Esas dos partes o esos estados límites que se generen en los tornillos y la soldadura lo vamos a ver en el último capítulo cuando veamos conexiones, ¿no? Entonces, ahora hemos visto dos, que son fluencia y fractura, pero ya nos advierte que también están superditados a los resistencias de tornillos y de la soldadura. Punto y coma. En lugar de ello, pueden estar controladas, en lugar de ello, pueden estar controladas por la resistencia de su bloque de cortante. Punto aparte. Bloque de cortante, bloque de cortante es un tipo de falla que ocurría en vigas copadas, ¿no? Es un término que le da a las vigas conectadas en sus extremos. Coma, en ciertos casos, en los extremos conectados de los miembros en tracción. Entonces ese es el tercer estado límite que aparece en elementos que están conectados mediante tornillos o mediante orificios. Punto aparte, el estado límite, este estado límite se produce debido a la acción combinada de corte y tensión. Bien, vamos a ver la ilustración, cómo es que se produce un bloque de cortante, ¿no? O un plano de corte, o dos planos de corte, o los que se puedan generar en una conexión, ¿no? Veamos. Aquí tenemos un ángulo. Este es un ángulo, ¿no? Este es el lado fuerte del ángulo. Uno de sus lados está conectado mediante cuatro tornillos, cuatro orificios, y aquí se nos va a presentar, a generar, ¿sí? Se nos va a generar primero un plano de, vamos a ponerlo con este grosor, un plano de corte que sería este que pasa por la conexión. Ahí. Esto es importante, ¿no? ¿De dónde a dónde está el plano? Desde el borde del elemento hasta el centro del agujero, del último agujero, ¿no? ¿Sí? Ese sería el plano de corte, plano de cortante. Y también recuerden que es la acción combinada de corte y tensión, y también se presenta un, un plano de tensión que va asimismo del borde del elemento al centro del orificio, ¿no? Al centro del orificio. Plano de tensión. Ahí están generados, ¿no? Plano de corte y plano de tensión. Eso en un ángulo. ¿Dónde se presenta el plano de corte? En la área que está sombreada, ¿no? Esta área sombreada sería bloque de corte, ¿no? Bloque de corte. Muy bien, vamos a verlo ahora en una W o en una I, ¿no? Aquí estamos viendo la planta. Aquí estamos viendo la planta de la W o de la I a la superior o puede ser a la inferior. Entonces tenemos tres tornillos con el mismo criterio. Tenemos aquí un plano de tensión de este lado
¿sí? Y un plano de tensión de este otro lado, así como un plano de corte de este lado. Recuerden que es hasta el centro del agujero y otro plano de corte del otro lado, ¿no? Ahí están. Los dos planos de corte y los dos planos de tensión en una de sus alas, ¿no? Bien. Y el bloque de corte se forma como está la parte sombreada. Entonces aquí pongámosle que este es el bloque de corte, ¿sí? Y este también bloque. Entonces, en esa ala se forman dos bloques de corte y el ala inferior, que también debería estar conectada, también dos planos. O en su defecto, cuatro planos de cortante y cuatro planos de tensión en toda la sección, si así fuese el caso, ¿no? Bien, si los pernos están muy cercanos al alma, en cambio, ya el bloque de cortante no se va a generar hacia los bordes, como está acá, ¿no? Hacia los bordes. Siempre tratamos de utilizar lo que nos dice la especificación respecto a la distancia que hay del orificio al borde, ¿no? Pero podría ser el caso en que por alguna razón estén más cercanos hacia el alma, en cuyo caso, con el mismo criterio, se van a formar, se van a formar planos de corte de este lado, plano de corte de este lado, plano de tensión de este lado, ahí, y plano de tensión del otro lado. Todo lo que está en sombreado o con hacks sería pues bloque de corte, ¿no? Entonces tendremos un bloque de corte aquí y un bloque de corte acá, pero hacia más cercano al alma, ¿no? Eso en una W, ¿de acuerdo? Veamos ahora aquí en una conexión de dos placas, ¿no? Conexión de dos placas. Con el mismo criterio, tenemos una placa de este lado, que sería la placa siempre la que ocuparía el problema, ¿sí? Esta placa de aquí está conectada a una placa más grande que no nos interesa. Y entonces se generan así mismo aquí dos planos de corte, ¿sí? Que sería este de aquí uno, este de aquí otro, y un plano de tensión, que sería perpendicular a los planos de corte, que sería este. No hay orificio en este caso, todo está soldado, ¿no? Pero esos son los planos de corte, ¿de acuerdo? Muy bien. Ilustración de los planos de corte y tensión y de la falla del bloque de cortante, ¿sí? Bien, ahí vamos a hacer un breve receso. Nos vemos en un momento, jóvenes. Tomen agua, descansen y revisen bien lo que hemos visto, ¿no? Nos vemos un rato.
Bien, joven, volvimos, ¿no? Estábamos viendo entonces bloque de cortante. Espérame un ratito. Muy bien. Veamos un poco más ampliado esto de los planos de corte y tensión. No voy a hacerlo aquí. Aquí voy a hacerlo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos aquí una ala de cualquier elemento. Tenemos aquí un orificio, otro orificio y otro orificio, ¿no? Entonces, el plano de corte habíamos dicho que va desde el borde hasta aquí al centro del agujero, ¿no? Y el plano de tensión va del borde, ¿sí? O del centro del agujero al borde, como queramos verlo. Ahí. Y todo esto que le hacemos con crack sería el bloque de corte, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto será, perdón, en el plano de corte y el plano de tensión, si yo tengo aquí este plano eh, y yo trato de dibujar ese corte, entonces sería algo así. Voy a tener que, voy a hacerlo así, ¿no? Entonces tengo algo así, ¿no? ¿Cuántos van hasta ahí? Tres y la mitad, ¿no? Entonces la longitud de este plano sería desde aquí hasta allí, ¿no? Y la longitud de este otro plano sería desde el centro del agujero hasta allí. Normalmente eso se colocan o se acotan esas distancias, ¿no? Cuando esté pasando el, por la conexión, la pregunta es ¿cuántos orificios tengo que restar? Espérenme un ratito mientras me lo... Bien, entonces les decía o les preguntaba si yo estoy haciendo un corte
que sería el plano de corte por la conexión, ¿cuántos orificios tendría que restar? Esa es la pregunta concreta, jóvenes. Jóvenes, ¿sí me están escuchando? Sí, ingeniero, ¿podría repetir la pregunta? Disculpe. A ver, estamos hablando aquí en en la zona de la conexión donde se forma el bloque de corte. No tenemos el plano de corte, que es el rojo, el plano de tensión, que es el azul. Entonces, cuando tengamos, porque vamos a calcular, ya vamos a ver unas áreas, ¿no? Unas áreas netas de corte, áreas gruesas de corte. Cuando sea el área neta, ya conocemos nosotros la naturaleza de las áreas netas. Cuando son áreas netas hay que restarle los orificios. Entonces, cuando yo pase un plano, perdón, un corte por la conexión, justo donde está el plano de corte, la pregunta es ¿cuántos orificios tendría que restarle? ¿Alguien, por favor? ¿Qué pasó? Tendríamos uno completo, dos completos, para este caso, pues, ¿no? Tres completos, y recuerden que le vengo insistiendo que es al centro del orificio, ¿no? Entonces tendríamos aquí la mitad, ¿no? Aquí hay la mitad, ¿no? Entonces serían para el plano de corte 3,5 que habría que restarle, ¿no? Orificios. Y para el plano de tensión sería solo la mitad, ¿no? Solo la mitad para el plano de tensión. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, con esa aclaración seguimos. Pongan punto aparte. La resistencia de diseño para el estado límite de ruptura de bloque de cortante, que la vamos a etiquetar como FI-RBC, cierre paréntesis, coma, a lo largo de una trayectoria o trayectorias de falla de corte y trayectoria o trayectorias de falla por tensión perpendicular a la trayectoria anterior, es dos puntos aparte, ¿no? En definitiva, la ecuación con la que vamos a calcular cuál sería el valor del estado límite de bloque de corte son estas ecuaciones que están aquí. Voy a señalarlas. Es una desigualdad, ¿no? Bien, phi RBC sería igual a cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no? A phi, que multiplica 0,6 FU por ANB, más VS FU por ANT. O es esa o es la otra. ¿Qué dice la otra? Phi, abre paréntesis, 0,6 FY por AGB más VS FU por AN. Ecuación 212, ¿no? Bien, como hay una desigualdad aquí de estas dos, ¿cuál se escoge? Siempre se escoge la que produzca el valor menor, ¿no? Aquí, ponga aquí, de estas dos ecuaciones se escoge la que genere el menor valor. Recuerde que son resistencias. Cuando son resistencias siempre es la menor. Entonces, eso implicaría, esto va a implicar, mire, que este segundo término, VSFUANT, se repite acá, VSFUANT, ¿no? Por lo tanto, los dos valores que varían son FUANB y acá FYAGB. Entonces, podríamos calcular solo esos valores, ¿no? 0,6 FUANB y el otro 0,6 FYAGB, ¿no?
El que produzca menor valor, ese será la ecuación que se escoja, ¿no? La de la izquierda o de la derecha de esta desigualdad. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y esa será la resistencia de diseño de bloque de corte. Veamos qué significan cada una de esas variables. AGB es el área total o área gruesa acortante, ¿no es cierto? En el bloque de corte, ¿sí? ANB es el área neta en el bloque de corte. ANT es el área neta en el plano de tensión. Y VS es un factor de reducción, que ya lo vamos a ver cuánto es. Y phi para este caso es 0,75, ¿no? Esto para el RFD. El valor de VS es un factor de reducción para aproximar la no uniformidad de la distribución de esfuerzo en el plano de tensión. Eso es VS, ¿no? Punto seguido. Cuando el esfuerzo de tensión es uniforme, coma, cuando el esfuerzo de tensión es uniforme, entonces VS es igual a uno, punto y coma. Y cuando el esfuerzo de tensión es no uniforme, VS lo tomamos como 0,5. ¿De acuerdo? Son dos valores nomás que nos da la especificación. O es uno o es 0,5. ¿Estamos claros? Entonces hay que, a discreción, pues, establecer bien esa uniformidad o no uniformidad que puedan presentarse en el plano de tensión. Ojo, es en el plano de tensión. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Veamos aquí algunos valores o algunas consideraciones más bien de la uniformidad o no uniformidad. Fíjese, cuando se tiene un ángulo en diagonal soldado, se puede notar aquí que en el plano de tensión, que sería este, recuerden que este es plano de corte y este es plano de tensión, hay una uniformidad, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Aquí hay una uniformidad que se puede notar claramente. Cuando se tiene una alma de una W con una línea de perno, este es el plano de tensión, podemos ver claramente aquí que este es el plano de tensión, y hay una uniformidad allí de distribución de esfuerzos en ese plano de tensión. Cuando se tiene un ángulo también con una línea de pernos, también en el plano de tensión se ve una uniformidad. Cuando se tiene un elemento en diagonal parecido aquí al primero, pero con dos líneas de tornillos, se puede ver en el plano de tensión una uniformidad, ¿no? Y en esos casos se toma VS como uno. Pero fíjese, cuando se tiene un alma, por ejemplo, no un alma, con dos tornillos, se va perdiendo la uniformidad aquí en el plano de tensión. Y en ese caso VS vale 0,5. Y así podríamos tener otros casos, ¿no? Estos son algunos casos ilustrativos, ¿no? Bien, aparte pongan la resistencia admisible a bloque de cortante ASD es RBC sobre omega, en donde omega es igual a 2. Ojo, ¿no? Esto para la resistencia admisible. Muy bien. Esto implica pues que la ecuación de aquí no va a este phi, sino que va solo este término, ¿no? Sin el phi y se lo divide para omega. Y eso es por el método ASD. Bien, vamos a plantear un ejercicio, el ejercicio 2.7, para ilustrar todos estos conceptos que hemos visto sobre bloque de corte, ¿de acuerdo? El enunciado dice lo siguiente: determinar la resistencia de diseño Φ sub n para la siguiente viga. Ok, ¿cuál es la viga? Voy a remarcar esta viga.
Solo la que nos interesa, ¿no? Nos interesa esta viga a la superior, a la inferior y está conectado con unos pernos, con unos tornillos, que sería este uno, dos, tres, cuatro. A la superior, a la inferior, uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos una planta, está conectada a una placa que no nos interesa y aquí está nuestra conexión, ¿no? Recuerden pues que esto estaría, atención aquí, ¿no? Esto está, atención. ¿Ok? Viéndolo ya ampliado un poco esta planta, tenemos aquí, pues, ¿no? La distribución de los orificios. Uno, dos, tres, cuatro orificios. El plano de corte lo voy a señalar bien como lo habíamos visto. Plano de corte, ponerlo aquí. Perfecto. Sería este. Ah, perdón. Sería este de aquí. Del borde al centro del orificio, ¿no? Ahí. Ese lado. En el otro lado igual. De aquí al centro del orificio. Y el plano de tensión es perpendicular a ese plano, que también es del centro del orificio al borde del elemento, de ese lado y de este otro lado. Y ahí se forma el bloque aquí se forma el bloque de corte, ¿no? Bloque de cortante de este lado, como podemos observar, y bloque de cortante del otro lado, como podemos observar. Claramente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto será la longitud del plano de corte? Bueno, aquí están las distancias del borde al primer orificio, es 50 milímetros, y esto está en milímetros, ¿no? La distancia del primer perno al segundo, 75, y así hasta el último 75. Sumando todo eso, nos da que esto es una longitud, ¿sí? Aquí hay una longitud de aquí hasta el orificio de 275 milímetros, ¿no? Esa es la luz, ¿de acuerdo? Plano de corte, ¿no? Esto es longitud de plano de corte. Póngale por ahí si quiere, ¿no? Longitud, plano de corte. Y el plano de tensión, esto es 75 al borde. Aquí corríjale, este de aquí también es 75 y este es 152 en la mitad, ¿no? El ancho total del ala es 302, ¿no? Ancho total del ala 302, esto es lo que le llamamos nosotros BF, ¿no? BF, ¿ok? Bien, si quiere lo puedo poner mejor acá, acotado, ¿les parece? ¿Les parece si lo acoto aquí mejor? Esta longitud del plano perdón, esta longitud del plano de tensión y esta longitud del plano de tensión, esto es 7,5 centímetros, ¿no? O 75 milímetros. Bueno, ya le puse centímetros. Ahí estamos. ¿Ok? Bien, esta es la información que tenemos para establecer y determinar cuánto será la resistencia de diseño, teniendo en cuenta que ahora van a estar presentes aquí en esta conexión tres estados límites, ¿no? Tres estados límites. ¿Cuáles son? Vamos a ponerlos en orden. El estado límite de fractura, perdón, de fluencia, ese es el primero, fluencia. Luego tenemos el estado límite de fractura
estado límite de fractura. Y el que acabamos de ver ahorita, ponerlo con verde, estado límite, bloque de corte, bloque de corte. Esos son los tres estados límites que están presentes en esta, por ahora, en esta conexión, ¿no? Después, cuando veamos conexiones, pues vamos a ver los pernos, ¿no? Qué va a pasar con los tornillos, etcétera, ¿no? Muy bien. Voy a dibujar, no hay, esta es una sección longitudinal, voy a dibujar una sección transversal, ¿no? Que no está dibujada. Vamos a dibujar. Es una sección transversal de esto sería en esta misma dirección. Y ala superior, alma, ala inferior, tornillos de conexión, uno aquí, una línea aquí, otra línea aquí, una línea aquí y otra línea aquí. Esta altura de aquí es la que está aquí, ¿no? Voy a remarcarla de esta manera. Esto es 31,6, esto está en centímetros, ¿no? 31,6 centímetros, ¿ok? Bien. Y este ancho BF de aquí, BF, igual a 30,2 centímetros. Muy bien. Más que eso, nos interesa conocer es cuánto es el espesor de estas alas, ¿no? Voy a acotarlo. El espesor de esta ala de aquí, el espesor de esta ala de aquí. Esto es, ahí está el dato, ¿no? 0,95 centímetros. Esta y esta está aquí también. 0,95 centímetros. Perfecto. Ahí están todas las dimensiones, ¿no? Como datos que están aquí. Entonces, el área de esta sección es 94,5 centímetros cuadrados. El espesor del ala es 0,95, que es donde están los orificios. El FY es 36 KSI o 2,53 toneladas por centímetro cuadrado. El FU es 58 KSI o 408 toneladas por metro cuadrado. Los pernos que se utilizarán ahí en esa conexión, los pernos que se utilizarán en esa conexión, digo, son de 3/4 de pulgada. Me esperan un ratito, por favor.
Bien, entonces les decía que los pernos son de 3/4 de pulgada y la holgura es 1/8. O sea, como todos vamos a llevarlo a centímetros, los pernos serían de 1,9 centímetros el diámetro y la holgura 0,32, que es 1/8, ¿no? Hasta ahí estamos claros, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? Bien, creo que ahí nos vamos a quedar porque me tengo que ir a consejo de facultad presencial a la universidad. Y aquí ya venía el desarrollo, ¿no? Aquí viene el desarrollo. Vamos a ir paso por paso calculando. El primero que vamos a calcular es bloque de corte, ¿no? Entonces hay que calcular la naturaleza del área neta de corte, área neta de tensión, área gruesa de corte y calcular finalmente cuánto resiste a bloque de corte, ¿no? Es lo primero que vamos a ver. Pero ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, veo que no tienen ninguna pregunta. Nos vemos entonces el día de mañana, ¿no? Que tengan un resto de día excelente. Pásenla bien. Igualmente.